Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 370. Una personalidad inesperada. El príncipe Alfonso de Carlo, enviado especial del reino etrusco, está llegando. Las puertas de la ciudad dorada de Trevero se abrieron de par en par, como una boca. La carroza en la que viajaba Ariadne y su séquito se adentró lentamente. Y después de entrar en Trevero, todo fue un caos. Tan pronto como se supo que el príncipe Alfonso había llegado, el papa Ludovico notificó de inmediato el horario de la audiencia. ¿Qué tal si cenamos juntos dentro de 3 horas? Casualmente el representante del reino de Salamanta también llegó hoy. Sería bueno que todos nos saludáramos. 3 horas después era casi justo después de desempacar y lavarse. El séquito se dispersó apresuradamente para prepararse. El cardenal de Mare sintió una sensación de extrañeza desde el momento en que entró en Trevero. Algo en algún lugar no estaba bien. La primera vez que pudo identificar la naturaleza de esa extrañeza fue cuando conoció al sacerdote que traía la invitación de Ludovico. En la cena, el arzobispo Boucherdien y algunos funcionarios de la Santa Sede les darán la bienvenida. ¿Cómo está el arzobispo Boucherdien? El arzobispo Boucherdien Arturo era una figura legendaria que había ascendido al puesto de arzobispo a una edad temprana. Era el brazo derecho del papa Ludovico y, a pesar de su juventud, tenía una personalidad tan buena que muchos lo seguían y era famoso por su amor por el pueblo. El papa Ludovico también lo consideraba su sucesor y lo quería mucho. En pocas palabras, era el joven amado de Trevero. La existencia del arzobispo Boucherdien fue una de las principales razones por las que el cardenal de Mare había abandonado en gran medida sus ambiciones de convertirse en papa después de su último viaje a Trevero. Simplemente no veía forma de ganar. Pero cuando se mencionó al arzobispo Boucherdien, la expresión del monje se oscureció. Ah, si se refiere al recién nombrado arzobispo Boucherdien, está bien. ¿Arturo? Falleció. Arturo tenía apenas 30 años, una edad joven, y no padecía enfermedades crónicas ni malos hábitos de vida. El cardenal de Mare, incrédulo ante la noticia de su muerte, quiso preguntarle algunas cosas más al monje. Sin embargo, el monje mostró una clara intención de evitar preguntas adicionales y se escabulló rápidamente. La extrañeza de Trevero no se debía solo a la ausencia del arzobispo Boucherdien. En el salón de banquetes hubo un reemplazo aún más sutil de rostros familiares, y también los peculiares hábitos alimenticios del papa Ludovico. Bienvenidos, han tenido un largo y arduo viaje. El papa Ludovico abrió los brazos de par en par y dio la bienvenida al séquito en etrusco. Su acento era perfecto, lo cual era natural, ya que él mismo provenía de la noble familia Giustiniani de Etrusco. Había legado la familia a su hijo mayor y enviado al segundo hijo a la vida religiosa, pero el hijo mayor murió joven sin descendencia, y el segundo hijo tampoco tuvo hijos, incluidos los ilegítimos, por lo que la familia se extinguió. A su lado siempre estaba su secretario personal de origen etrusco. Aunque había recibido las órdenes sacerdotales, se decía que era un confidente que lo acompañaba desde que era un joven noble. Pero hoy, ese lugar había sido reemplazado por un joven que a todas luces parecía un verdadero monje. El joven monje nervioso atendía las pequeñas necesidades del papa. El cardenal de Mare, con su aguda observación, verificó cada detalle y asintió en silencio. Saludo a su santidad el papa. Que la gracia de Dios Todopoderoso bendiga cada uno de sus pasos. De Mare entre nosotros, ¿por qué tanta formalidad en los saludos? El papa Ludovico rió a carcajadas, bajó de su trono papal y le dio unas palmaditas en la espalda al cardenal de Mare, como si lo abrazara por los hombros. Era un hombre de gran estatura y constitución, vestido con lujosas vestiduras. Era 2 años mayor que el cardenal de Mare, y ya estaba en la edad de pasar de la mediana edad a la vejez, pero con su piel sonrosada y los músculos bien definidos en todo su cuerpo, no se podía tener esa impresión en absoluto. El frágil cuerpo del cardenal de Mare se tambaleó con las palmadas en la espalda del papa, que tenía los hombros anchos y fuertes. Su apariencia era la de un capitán mercenario o un rey, no la de un clérigo. Su santidad el papa sigue luciendo muy bien. Sin embargo, el cardenal de Mare no bajó la guardia ante la actitud amistosa de Ludovico. Siempre soy así, jajajajaja. El papa Ludovico, riendo amablemente, miró a Ariadne,
quien estaba detrás del cardenal, inclinando la cabeza respetuosamente. «Oh, ¿y esta? ¿De Mare, es tu hija?» El cardenal de Mare solo sonrió y no respondió. En Trevero no era raro que los clérigos tuvieran hijos, no menos que en Carlo, y la teoría predominante de que el papa Ludovico no tenía descendencia no era porque no llevara una vida disoluta, sino porque era eunuco, pero no se le podía culpar. El papa Ludovico sonriendo en su propio terreno, y el cardenal de Mare, al borde de la excomunión, tenían posiciones diferentes. Ante la mirada apremiante del papa Ludovico, Ariadne, a regañadientes, se arrodilló y saludó. «Soy la condesa Ariadne de Mare». De hecho, estaba aturdida. Ariadne parpadeó ante la impresión de Ludovico, que era completamente diferente de lo que había imaginado. Una bienvenida tan amistosa también estaba fuera de sus expectativas. No era este hombre el rival político de su padre, y no la había llamado aquí a Trevero para excomulgar a su padre. Sin embargo, la actitud inquebrantable siempre fue la fortaleza de Ariadne. Ella trató al papa con la etiqueta cortesana precisa. El ilustre nombre de su santidad el papa resuena en todo el continente central, y es un honor infinito poder verlo en persona. La santa del hogar de Rambouillet. El papa se acercó directamente a Ariadne y le tomó las manos. Tú misma has hecho resonar el continente central. Un viejo como yo está relegado a un segundo plano. No había nada siniestro en su actitud, e incluso se sentía una pureza infantil. Lo siento. Dime, ¿cómo te sientes después de haber recorrido y visto la vida del pueblo? El papa le preguntó a Ariadne sobre los detalles de cómo fue viajar durante la época de la peste negra. Lanzó varias preguntas muy perspicaces, contrarias a su propia descripción de viejo relegado a un segundo plano. Habló mucho, pero durante todo ese tiempo no bebió ni una gota de agua. Seguramente en algún momento los residentes del orfanato intentaron derribarte y robarte la comida. Tuve suerte. Fue una bendición tener una milicia en casa. Una milicia en la familia, no es una idea que se le ocurriría a una joven inteligente, muy inteligente. El papa era hábil en lanzar una lluvia de elogios y al mismo tiempo una lluvia de preguntas para extraer detalles. A pesar de su apariencia ruda, era un orador muy agradable. Fue difícil, ¿verdad? La gente te elogiaba mucho y yo solo soy una persona. De hecho, solo siento pena porque hay muchas personas que me aprecian más de lo que merezco. Ese es el destino de aquellos que deben mostrarse ante los demás. El papa enumeró las dificultades que había experimentado desde que ascendió al papado, buscando empatía. Una vez fui a inspeccionar un pueblo devastado por una mala cosecha, y me pidieron que multiplicara una canasta de pasteles para 100 personas, diciendo que como papa podía hacer eso. Ja ja ja, ¿y qué podía hacer? Extendí los pasteles de trigo que llevaba en la carroza y fingí que se habían multiplicado. Preguntó con una sonrisa amable. Eres joven, ¿qué te motivó a ayudar a la gente? La expresión del papa se transformó en una máscara de cera, manteniendo la misma sonrisa. Un sentido de vocación, quizás. Si se les guía así, los jóvenes suelen hablar sin reservas. Hablan de alguna ideología específica en la que creen o de las enseñanzas de un santo. El papa esperaba que un insecto gordo cayera en su telaraña. Ariadne sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se dio cuenta de a dónde la estaba llevando el papa. Aquí cuántos tontos habrán balbuceado que habían recibido revelaciones de San Francisco o que habían escuchado la voz de la Virgen María. Declarar haber visto un milagro sin la aprobación de la Santa Sede era entregar la propia vida a la Inquisición. Por supuesto, la mayoría de los santos y santas primero realizaban milagros sagrados y luego eran canonizados. Eso fue cuando la Santa Sede los vio con buenos ojos. Muchas más personas murieron quemadas en la hoguera. Cuando Ariadne dudó en responder, el papa la pinchó una vez más con su habitual y jovial sonrisa. ¿Y por qué no? ¿Acaso la santa de Asman no escuchó la voz del ángel Isiel y con el último grano que le quedaba, alimentó al mendigo que llegó a su puerta pidiendo limosna? Ese mendigo no era otro que el primer papa Pedro, quien había huido de las manos de los soldados del imperio de Ratán. Yo no soy una persona tan grandiosa. Ariadne agitó las manos. El lugar donde solía ir a hacer voluntariado a menudo sufría de hambre, así que simplemente compartí un poco del grano que me sobraba en el almacén de mi casa. Es solo un egoísmo mezquino que solo se preocupa por las personas cercanas a uno. No fue una voluntad sublime como la de la
que recibió la revelación divina y compartió la última comida con aquellos que no sabían cuándo sería la próxima. Esto era objetivamente contradictorio con el matiz de la historia que Ariadne había contado justo antes, cayendo en el interrogatorio capcioso del Papa Ludovico que a veces la gente del orfanato era una carga con la escala de la obra de caridad que ella había llevado a cabo. Sin embargo, no podía dejarse arrastrar a la historia de la revelación divina. Ella cortó resueltamente la insistencia del Papa Ludovico, sin importarle si sus palabras creaban una disonancia lógica. ¿Qué es esto? El Papa Ludovico admiró la resistencia de Ariadne. Después de todo, él era la persona con el mayor poder en el continente central. Incluso si no imponía castigos de inmediato, la gente lo observaba y lo complacía. Era muy raro encontrar a alguien que no estuviera de acuerdo con lo que él impulsaba. Es rápida de reflejos y tiene bastante carácter. Él terminó la conversación con una queja general. Ha pasado bastante tiempo desde que no aparece un santo que realice milagros. Me gustaría que alguien hiciera un milagro, después de que la Guerra Santa terminara con éxito, si apareciera un solo santo así, no tendría más deseos. Sin embargo, le resultaba un poco lamentable dejar ir a la presa que ya tenía en sus manos. También le resultaba divertido pensar que el cardenal de Mare le estaría haciendo señas desesperadas a su hija a sus espaldas. Él lanzó una palabra más, puramente para molestar al cardenal de Mare. ¿Quién más podría estar más cerca de ser una santa que tú? Pero la joven hija de Mare lo cortó resueltamente. Es una carga para una ignorante. Ante la firme negativa de Ariadne, el Papa chasqueó la lengua. ¡Qué lástima, qué lástima! Fue en varios sentidos. La hija de Mare era mejor que su padre. Tenía la garganta seca de tanto hablar, pero no tomó nada para beber. El cardenal, que no había dicho ni una palabra y había permanecido en silencio detrás, tenía la garganta seca y bebió agua a grandes tragos. El Papa lo notó de reojo. Mientras el Papa consideraba cuál sería su próxima molestia para su querido cardenal, para alivio de Ariadne y el cardenal de Mare, el resto de los invitados a la cena entraron. El Papa no tuvo más remedio que liberar a los de Mare que había retenido. Entra el príncipe Alfonso de Carlo, heredero del reino etrusco. Entra el marqués Lorenzo de Bariati, representante del reino de Salamanta. Entra el cardenal Velasco del reino de Salamanta. El plato principal de hoy estaba aquí.